Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a ver un tema importante en la materia de español. Vamos a hablar acerca de la monografía. Pero para empezar hay que definir qué es la monografía. Y la monografía está muy sencilla de definir. Es un texto expositivo o explicativo. Es un texto expositivo que aborda un tema de interés. Texto expositivo que aborda un tema de interés. Así de sencillo. Es un texto expositivo que aborda un tema de interés. Más fácil no se puede explicar. Más fácil no se puede definir. Vamos a ver lo que viene siendo algunas características de nuestra monografía. La monografía tiene tres características importantes. La primera de ellas es que debe de ser un texto con coherencia y cohesión. Esa es la primordial. Es un texto que tenga coherencia y cohesión. ¿Qué es coherencia y cohesión? Bueno, la coherencia es que la información esté estructurada de manera que no esté revuelta, de manera que no se dificulte su lectura. Por ejemplo, si yo voy a hablar del tema de los animales domésticos, tengo que poner a lo mejor los animales domésticos son aquellos que pueden ser domesticados por el ser humano, se encuentran en lugares en donde podamos convivir con ellos diariamente, ¿sí? O sea, lo separo por comas, lo separo por puntos, dependiendo si la información que voy a escribir es la misma para continuar la idea o va a ser diferente para separarla con un punto y aparte o un punto y seguido, dependiendo de lo que yo quiera compartir. Pero es importante que estén estructuradas las ideas, que no se revuelvan y que no sea de difícil lectura para la persona que lo va a leer. La cohesión básicamente es que tengan los conectores necesarios para que la idea se pueda ir enlazando, para que la idea se pueda ir hilvanando. Por ejemplo, yo te puedo decir, los animales domésticos son aquellos que el ser humano puede domesticar. Por lo tanto, y ese conector de por lo tanto me permite que yo enlace una idea que vaya relacionada con los animales domésticos. Los animales domésticos son aquellos que pueden ser domesticados por el hombre. Por lo tanto, podemos convivir con ellos. Como se pueden domesticar, por lo tanto podemos convivir con ellos. Esos conectores, por lo tanto, además, asimismo, por ello, esos conectores que mejoran la cohesión del texto son aquellos que me permiten enlazar las ideas, y cuando ya tengo la coherencia, es decir, las ideas estructuradas, y la cohesión, es decir, los conectores para enlazar las ideas, puedo empezar por escribir mi texto expositivo de manera adecuada y de manera que la persona que lo vaya a leer lo pueda comprender más fácilmente, ¿sí? Entonces, otra característica es, incluye una bibliografía. ¿Qué es una bibliografía? Bueno, más adelante te lo voy a explicar, pero por lo tanto vamos a quedarnos con la idea de que incluye una bibliografía. Más adelantito vamos a definir qué es la bibliografía dentro de una monografía, que incluye una bibliografía. Y obviamente tiene una tercera característica, que es debe ser un tema extenso, dividido en subtemas o subtítulos. Tema extenso dividido en subtítulos o subtemas. Por ejemplo, yo voy a hablar de los animales domésticos. Muy bien, mi tema es los animales domésticos. Mi primer subtítulo va a ser ¿qué son los animales domésticos? Y ahí voy a explicar la definición de qué son los animales domésticos. Y luego voy a poner otro subtema que diga ejemplos de animales domésticos. Y voy a poner
varios animales domésticos. Y luego voy a poner características de los animales domésticos, o sea, cómo son los animales domésticos. Y voy a escribir la información de cómo son. Y luego voy a explicar también la alimentación de los animales domésticos, otro subtema, otro subtítulo. Y anoto la información. Y luego voy a hablar también del cuidado de los animales domésticos. Y anoto también la información del cuidado. Ya que yo lo separé en subtítulos, en subtemas, puedo hacer mi texto más extenso. ¿Por qué? Porque como voy a abarcar varios subtítulos de un mismo título o varios subtemas de un mismo tema, como voy a abarcar más información, mi texto se va a hacer más extenso, por lo tanto va a ser más completo. Si yo voy a hablar si yo pongo, los animales domésticos son aquellos que pueden ser domesticados por el ser humano, es decir, podemos convivir con ellos, por lo tanto, podemos obtener productos de ellos y podemos también jugar con ellos y podemos cuidarlos, alimentarlos, respetarlos, valorarlos. Y ya termino. Me falta mucha información que yo pudiera compartirte de los animales domésticos. Y al momento de que yo no la estoy estructurando en subtítulos, puedo perder mi coherencia, puedo perder mi cohesión dentro de un texto. ¿Por qué? Porque no lo estoy ordenando, no lo estoy haciendo sistemático para poder ser más fácil de comprender y obviamente poder compartir un poquito más del tema para que la persona que lo va a leer conozca completamente la información del tema, ¿sí? Es importante que esté dividido en subtítulos para que el tema sea un poquito más extenso y más completo a la hora de redactarlo. Muy bien, ya que escribimos eso, vamos a conocer las partes de la monografía. La parte de la monografía. La primera parte es la portada. Muy bien, toda monografía debe de tener una portada. ¿En la portada qué vamos a incluir? Bueno, en la portada vamos a incluir el nombre del tema, o sea, cuál es el título del tema, de lo que vamos a hablar. Vamos a ponerle nuestro nombre, obviamente, es decir, quién está redactando esa monografía, si no, pues no vamos a conocer quién lo está haciendo. Vamos a poner también, a lo mejor una frase que marque lo que viene siendo nuestro tema, ¿sí? Podemos también poner la fecha, el momento, el día que lo estamos elaborando, el día que se va a elaborar. ¿Para qué? Para que se pueda compartir con los demás y sepan pues quién lo está elaborando, de qué trata ese tema y cuándo se elaboró ese tema. Muy bien, otra parte importante es lo que viene siendo la introducción. La introducción. En ella, en la introducción, básicamente es poner de qué tratará el tema. Voy a explicar de qué va a tratar. Por ejemplo, voy a poner una introducción de los animales domésticos. A continuación, explicaré el tema de los animales domésticos. En él podrás encontrar diferentes tipos de animales domésticos, así como su cuidado y su alimentación. Es importante que valoremos este tema porque es importante que leamos este documento porque nos explicarán un poquito más la información acerca de los animales domésticos y etcétera, 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 lo que tú quieras escribirle de introducción, que me explique de qué va a tratar lo que yo voy a leer a continuación, o sea, después de la introducción. Después de la introducción viene el desarrollo. Y aquí, ¿qué voy a tratar en el desarrollo? Toda la información detallada. Es decir, toda la información que dividí en subtítulos, toda la información importante, toda la información que quiero compartir del tema de los animales domésticos o del tema que yo quiera, toda la información importante detallada, aquí lo voy a poner en el desarrollo, ¿sí? Ahí voy a explicar
todo el contenido de mi tema, todo. Después del desarrollo viene la conclusión. En él voy a poner breve explicación de lo que trató. Breve explicación de lo que trató mi tema. El tema que acabas de leer trató acerca de los animales domésticos. Su cuidado es muy importante porque de ellos dependemos para obtener diversos productos. Asimismo, con ellos podemos obtener momentos de recreación importantes en los cuales podamos convivir sanamente y pacíficamente. El cuidado y el respeto de los animales domésticos es importante porque nosotros somos los que los criamos, los cuidamos, los alimentamos, ¿sí? Entonces es una conclusión de lo que trató mi tema, de explicar ya al final por qué fue importante ese tema, por qué fue importante el hablar acerca de ese tema. Es una conclusión, breve explicación de lo que trató mi tema, así de sencillo. Muy parecida a la introducción, pero en la introducción te voy a explicar de qué va a tratar y en la conclusión de qué trató o por qué fue importante, ¿sí? También otra parte importante después de la conclusión es la bibliografía. Bibliografía. Y aquí te voy a explicar qué es la bibliografía, qué es lo que decía que contenía una monografía. La bibliografía básicamente son fuentes de información. O sea, ¿de dónde saqué esa información? Decir lo que yo sé del tema no es una monografía. Sí, es parafrasear un tema. Decir lo que yo sé es hacer una paráfrasis, explicar con mis palabras lo que yo sé, lo que yo entendí, ¿sí? Pero si yo busco fuentes de información, libros, enciclopedias, revistas, periódicos, páginas de internet, son fuentes de información. Esta es mi bibliografía y va al final de la conclusión. Por ejemplo, yo pongo conclusión y luego debajo de que ya que termina la conclusión pongo bibliografía y ahí escribo todas las fuentes de información que yo consulté, es decir, de dónde obtuve mi información, para escribir mi desarrollo, de dónde la saqué. La saqué de una página de internet le pongo www.animalplanet.com.mx. O la saqué de un libro, Animales Domésticos, y le pongo el nombre del autor. O la saqué de una revista, Animales Fabulosos, no sé, y el nombre de la revista, ¿sí? Pero tengo que escribir mis fuentes de información, de dónde lo saqué. Por eso dice, las características es incluye una bibliografía. ¿Por qué? Porque tengo que tengo que tener fuentes de información de dónde obtengo mi información para escribir mi tema, mi desarrollo. ¿Ok? Es importante esta parte y que no se nos olvide. Y al final, una parte también fundamental son los anexos. ¿Y qué son los anexos? Son apoyos visuales. Apoyos visuales. ¿Cómo que apoyos visuales? ¿Mi monografía tiene apoyos visuales? Claro que tiene apoyos visuales. Te voy a decir un apoyo visual que puede tener tu monografía y que seguramente la has visto en muchos libros cuando ves un tema específico. Son las imágenes. Son las imágenes, las fotografías, las tablas, las gráficas que tú ves dentro de un mismo tema. Eso es un apoyo visual, eso es un anexo, ¿sí? Son apoyos para el documento escrito, ¿ok? Es un apoyo para el documento escrito. Por ejemplo, si yo estoy hablando de, digamos que los animales domésticos, pues puedo a lo mejor poner un caballo. Puedo poner un caballo y voy a ponerle al caballo anexo 1. Entonces al final de la bibliografía voy a poner anexos. Y mi anexo 1 o mi imagen 1 fue un caballo. Bueno, le pongo anexo 1, no sé, el caballo o anexo 1 y en la página en la que se encuentra.
¿Para qué? Para yo saber que ese anexo del caballo está escrito en mi monografía y yo, el anexo 1 está en la página tal, me voy a esa página, ok, este es un tipo de animal doméstico, ¿sí me explico? Pero yo tengo que poner anexos que me complementen o me apoyen mi documento. Ver nada más puro escrito, pues a lo mejor podría resultar un poco tedioso, un poco cansado. Pero si yo lo complemento con apoyos visuales como imágenes, como gráficas, fotografías, puedo decir los animales domésticos, tengo un perrito en casa, le tomo foto a mi perrito y la subo como un anexo. Anexo número 2, la imagen de mi perrito. Ok, es otro apoyo visual que enriquece un poquito más mi documento, mi monografía, y la hace menos tediosa que estar viendo puras letras. ¿Sí me explico? Complementa ese aspecto para que no sea tan cansado de llevar a cabo, ¿verdad? Muy bien, ya que tengo lo que viene siendo qué es, características y las partes de la monografía, podemos brincarnos ahora sí a lo que viene siendo pasos para redactar mi monografía. Pasos para redactar mi monografía. Y los voy a escribir a continuación. Pasos para redactar mi monografía. Muy bien. Vamos anotándole ahí, como siguiente característica o por siguiente temita, pasos para redactar la monografía. Muy bien, aquí está. Pasos para redactarlo. Pasos para redactar la monografía. Muy bien. Número 1, fácil y sencillo. Elegir tema. Número 1, elegir tema. Fácil. ¿Cuál es el tema que quiero abordar? ¿Ok? Número 2, escoger fuentes de información. Escoger fuentes de información. Es decir, buscar páginas de internet, libros, revistas que yo pueda tener a la mano, que al momento de estar escribiendo mi monografía me pueda asesorar o apoyar para escribirla. ¿De dónde voy a obtener la información? Escoger fuentes de información. ¿Te acuerdas cómo se llamaban las fuentes de información? Yo sé que si te acuerdas, se llama bibliografía. Las referencias bibliográficas son las fuentes de información. Muy bien. Número 3, tomar apuntes o notas importantes de las fuentes de información. Tomar notas importantes. Por ejemplo, puedo diseñar tarjetitas, una tarjetita en el que busque a lo mejor qué son los animales domésticos y busque hago una tarjetita chiquita y las tengo ahí a la mano. Aquí las tarjetitas, supongamos que tengo aquí mi tarjetita a la mano y aquí ya tengo las fuentes de información. ¿Qué son las fuentes de los animales domésticos? Bueno, los animales domésticos son esto y esto y esto. Lo encontré en la página de internet www.animalplanet.com. Bueno, aquí está mi tarjetita y así como esta, puedo tener muchas más tarjetitas que me puedan ayudar a la hora de escribirla, pues sacarlas para complementar la información. Muy bien. Número 4, ya que tengo mis tarjetitas, mis notas, lo voy a esquematizar. Esquematizar el tema. ¿Cómo? Pues ver de qué títulos los subtítulos de los que voy a hablar, o los subtemas de los que voy a hablar. Por ejemplo, es que yo quiero hablar aquí de el primer, subtítulo número 1, tal. Subtítulo número 2, tal. Subtítulo número 3, tal. Subtítulo número 4, tal. ¿Sí? Yo voy a tener ya mis subtítulos delimitados de tal manera que yo ya sé que mi organización recae en estos subtítulos. Primero voy a hablar de esto, y luego de esto, y luego de esto, y luego de esto. Y ya que sé de qué voy a hablar, ahora sí, ¿dónde están mis notas? Aquí están mis notas. Bueno, ¿dónde está la que dice qué son? Aquí, esta es. ¿Dónde está la que dice tipos de animales domésticos? Esta es. ¿Sí me explico?
voy a buscar ya en mis notas cuando yo ya tengo esquematizado mi tema. Número 5, pues redacción del tema. Redacción de la monografía. Redacción de la monografía, número 4. ¿Sí? Número 5. Y aquí, ¿cómo se escribe la monografía? Pues acabamos de decir que el orden del orden de la estructura de la monografía es la introducción, desarrollo y conclusión. Sí, ese es el orden. Así debe de ir cuando tú presentas tu trabajo. Pero ¿cómo se debe escribir? Primero, desarrollo. Luego, conclusión. Al final, introducción. Ay, ¿por qué? ¿Por qué la introducción al final sí va primero? Ok, no puedo poner la introducción primero porque no sé cómo voy a escribir mi tema ni de qué va a tratar mi tema. Entonces, primero tengo que, ya que tengo todo esto y mis subtítulos esquematizados, mis temas esquematizados en subtemas, los subtítulos, ahora sí, escribo mi desarrollo, toda la información, todo mi tema, todo lo que voy a hablar de mis notas que obtuve de las fuentes de información. Lo escribo todo. Luego escribo mi conclusión. ¿Por qué fue importante mi tema o de qué trató mi tema? Cuando yo ya sé todo lo que puse en mi monografía, todo, ahora sí al final puedo escribir mi introducción. Puedo decir de qué trató mi tema. Yo no puedo poner mi introducción primero porque, ¿qué tal si pongo en mi introducción que voy a hablar de los animales domésticos, de sus características, y a lo mejor al momento de escribir mi desarrollo no hablé nada de las características? Y el que lo lea va a decir, aquí decía que iba a hablar de las características y en el desarrollo pues no viene nada de las características. Ah, bueno, pues por eso primero se escribe el desarrollo, toda mi información. Ya que lo tengo, lo leo y digo, hablé de esto y esto y esto. Bueno, en mi introducción voy a explicar. Voy a hablar, en el tema de animales domésticos se van a tratar algunos aspectos importantes como lo son, y ahora sí explico de todo lo que va a hablar mi desarrollo. Es importante por eso que al final se escriba la introducción. Ya que la escribimos, ahora sí la acomodamos en orden. Primero la introducción, luego el desarrollo y al final la conclusión. Y después de la conclusión, pues ya sabemos que va la bibliografía, es decir, las fuentes de información, de dónde obtuve esa información, y al final los anexos, ¿verdad? Que es los complementos visuales o apoyos visuales. Paso número 6, después de que ya la redacté, revisar mi monografía. ¿Por qué voy a revisar mi monografía? Bueno, voy a revisar la monografía porque tengo que verificar que, para empezar, tenga una estructura bien, que mi portada esté bien, que mi estructura esté bien y que tenga mi bibliografía bien, mis anexos bien, que tenga, que no haya errores de ortografía, que no se me haya olvidado algún punto, que no se me haya olvidado alguna mayúscula después de un punto, ¿sí? Buscar, revisar detalladamente para que mi trabajo esté bien hecho a la perfección. Entonces, es importante que siga estos pasos a la hora de redactar una monografía. Es importante que tome en consideración que si yo no checo mi monografía correctamente, no voy a saber si mi trabajo está bien hecho, ¿sí? Entonces, cada que tú hagas un trabajo, revísalo, corrígelo, y si es necesario, vuélvelo a escribir. No hay problema. Entre mejor lo hagas, mejor será tu calificación. Espero que te haya servido este tema de la monografía. Yo soy el Maestro Jesús, cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, bye bye.